Bueno amigos, el 20 de marzo del año 2024, hoy estamos a 2 de abril del año 2024, o sea, hace unos días, os comentaba que iba a un juicio, mi testimonio se iba a considerar como una pericial, bajo ese leal saber y entender que es como tienes que entrar en un juzgado cuando vas a hacer un auxilio a la verdad, a la justicia, ¿no? O a lo que tú consideras que es la verdad. Estamos hablando de un hecho que es accidental, que se produce en la SO 382, en el kilómetro 10.500, con fecha 12 de octubre del año 2019. Y eran las 9:30 horas cuando un compañero, al hacer una curva, un motorista, al hacer una curva, pierde el control de la motocicleta, se cae, va arrastra, se sale recto y sufren lesiones y daños. Bueno, como consecuencia de estos hechos, personal del destacamento de tráfico de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Soria, pues se desplazan al lugar de los hechos y levantan un atestado, una información, una arena, una pequeña investigación sobre lo que ahí había acontecido, reflejando también que había gravilla en la calzada. Ya hemos contado los hechos y ahora vamos a hablar de la reacción. Este compañero pide auxilio al Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas y nosotros, a la vista de los hechos y acontecimientos y ver qué había sucedido, lo que hacemos es presentar una denuncia. La denuncia es el expediente 2019 CEC 176. El 23 de enero del 2020 se le da curso a esta denuncia, el 23 de enero del 2020 a las 12:16 horas. Se presenta ante el propio Director General de Tráfico, ante la Dirección General de Tráfico, por una infracción al artículo 5 y 139 del Reglamento General de Circulación, porque si bien había gravilla, artículo 5 no puede haber gravilla, ¿vale? También es cierto que no había una señalización que reflejara que ahí podía existir una alteración de esas características funcionales del firme. Infracción al artículo 139 del Real Decreto 1428/03. En base a todo esto, pues después de hacer nosotros la denuncia, se pone en contacto con la abogada que ha actuado en este caso es Marian García Romanos, de Zaragoza, y se inicia el procedimiento. Se hace una demanda el día 28 del 12 del 2020, sobre lo que se pedía de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. En este caso estamos hablando de la Junta de Castilla y León. Como se produce una desestimación por silencio administrativo en lo relativo a la solicitud de la responsabilidad patrimonial, a ese requerimiento de que se cubra la responsabilidad patrimonial de la administración pública, que no tiene el deber de soportar ese mal estado de las características funcionales del firme y su ausencia de señalización, lo que sucede es que a Marian, a la abogada, no le queda otro remedio que iniciar ese recurso contencioso administrativo. Tras una investigación que hace Marian, que creo que es muy importante, porque ahí pues se piden los partes de trabajo, se piden una serie de cosas que son muy importantes para determinar si hay un buen mantenimiento de la vía, los procederes y procedimientos, y además de todo eso, pues aporta ese expediente 2019 CEC 176, en el que, fijaros, yo advertía, se ha hecho llegar a esta unidad especializada de análisis, en modo de denuncia, la situación sufrida por un ciudadano el 12 de octubre del 2019 sobre las 9:30 horas y circulando por la carretera SO 382 de la provincia de Soria, que fue sorprendido por la presencia en la calzada de la misma de gran cantidad de áridos. Como consecuencia de esta situación ilegal e irregular que no se encontraba señalizada, se producía la pérdida de control de la motocicleta y vuelco en la calzada y posterior salida de vía. Esto es lo que yo le estoy explicando al propio Director General de Tráfico en esa denuncia que le presento, porque esto está mal, porque esto no podemos seguir consintiendo que las carreteras estén así. Dice, el agente X del destacamento de Soria, perteneciente a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, instruyó diligencias e incluyó los datos en el programa de arena con número de referencia, por si quieren consultar algo, 20/94-221-7123450 y terminandos. A la vista e investigación de los hechos, el firmante del presente informe denuncia, en calidad de especialista en circulación de tráfico y perito judicial e investigación de accidentes de tráfico, considera que los hechos son constitutivos de infracción y que los mismos son la causa directa del siniestro. Sigo, son 3 folios más que faltan a este informe, donde explico y demuestro que esa situación es incorrecta y que estamos ante una vulneración de la ley y que el resultado de vulnerar la ley es un accidente de tráfico.
El día 20 del 3 del 2024, pues como os decía, pues me iba para el juzgado, me cogía mis papelitos y me presentaba en el juzgado. Bueno, ya una vez allí en el juzgado, la autoridad judicial hace su trabajo, identificación y juramento y toda esta serie de cosas, y yo, bajo leal saber y entender, procedo a la respuesta de la abogada Marian, que es de la víctima, y de la abogada de la Junta de Castilla y León. Mirad, lo más importante cuando actuamos como perito, se toma nuestra manifestación como una pericial, y así lo considera la autoridad judicial, es que, o por lo menos en mi caso, es desarrollar esa causa-efecto, explicarla bien y que quede clarito, esa relación causa-efecto, esa relación del nexo causal, que es tan importante para determinar si existe o no esa responsabilidad patrimonial. En este caso hay áridos y se produce una pérdida de control de la motocicleta. Áridos. Pérdida de control de la motocicleta, y luego se producen unos daños y unas lesiones, y yo tengo que ser capaz de encadenar todo eso, ¿no? Cuando nos vamos a la maniobra que realiza un ciudadano encima de gravilla o encima de aceite, gasoil y toda esta serie de cosas, tenemos que entender también dos aspectos fundamentales para determinar si su maniobra es correcta o no es correcta, si existe pericia o existe impericia. Primero es saber qué exige a los conductores para la obtención del permiso de conducir el Real Decreto 818 del año 2009. Su antecesor era el Real Decreto 772 del año 97, y su antecesor era el propio Código de Circulación de 1934. Sus antecesores ya derivan en el año 1900, Reglamento para el Servicio de Vehículos Automóviles, y por medio hay una serie de normas interesantes a lo largo de nuestra historia. Pero lo cierto es que en ningún caso y en ningún momento de nuestra vida, de nuestra historia del automóvil, desde 1897 y 1900, existe ningún protocolo de formación de los ciudadanos para controlar un vehículo en circunstancias de baja adherencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si no existe ese protocolo, no se le puede exigir luego, durante su vida útil como conductores, no se le puede exigir que sean capaces de controlar ese tipo de situaciones. Y alguno me dirá, pero es que la ley dice que hay que adaptar la velocidad a las circunstancias. De acuerdo, pero es que las circunstancias deben de ser advertidas, porque también lo ordena la ley. Dice, te voy a advertir que aquí hay gravilla, y tú bajas la velocidad, moderas el paso a las condiciones que tú crees que puedes controlar tu vehículo en esa circunstancia especial de gravilla. Ni te dicen la cantidad que hay, ni dónde está, y si está toda la calzada o está solo un trozo. Pero bueno, tú te tienes que adaptar a eso. Lo cierto es que la ley no exige al conductor saber adaptarse a eso. También es cierto que con gravilla, con áridos, como yo expliqué en su momento en sala, con 30, 40 kilómetros hora te puedes ir al suelo sin ningún tipo de problema. Es que todo va a depender de muchas cosas. Por lo tanto, que nadie me venga contando que es que con una moto o con una bici hay que ir a 80 para caerte con gravilla. Eso es mentira. Te puedes caer a mucho menos, ¿eh? De hecho, yo me he caído casi deteniendo la motocicleta de la Guardia Civil de Tráfico, y me he caído. Y casi deteniéndola, iría a 10 kilómetros hora, una cosa así. Hablo de otras épocas y hablo de unas circunstancias muy especiales. Pero bueno, es verdad que estaba atento a una serie de cosas, y al frenar con la rueda delantera se me fue y ya no pude sujetar la moto. Por lo tanto, señores, circunstancias especiales de baja adherencia que la ley no prevé y además considera que son ilícitas a la hora de que por esas superficies circulen vehículos, pues tienen que ser debidamente señalizadas. Luego hay que tener en cuenta también los tiempos de respuesta, el tiempo de respuesta normalizado de un conductor, y aquí también hay otros discursos, pero miren, es que yo me voy al discurso de la señalización. El discurso para que una señalización esté bien hecha es que se tiene que considerar un tiempo de respuesta de 2 segundos. Antiguamente era de 1,8 segundos y antiguamente de 1,6. La DGT sigue insistiendo que es de 1,2, pero las normas técnicas, la 8.1 y C, por la que señalizamos los peligros en las carreteras, nos está diciendo que tenemos que tener en cuenta un tiempo de reacción de 2 segundos. Por lo tanto, con este tiempo de reacción y teniendo en cuenta qué maniobras exige el Reglamento General de Conductores a los conductores para la obtención del permiso de conducir, voy a disponer de un marco de análisis interesante e importante para saber en qué situación me estoy encontrando y qué se le puede exigir a ese conductor. Luego, es importante que cuando analizamos el accidente de tráfico, pues, o el siniestro de tránsito, como lo queráis llamar, pues tenemos que tener en cuenta qué factores pueden ser los principales o factor principal.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mirar qué factor, si quitas del escenario, no se hubiera producido el accidente. Entonces, claro, dices, jolines, es que si quito la gravilla del escenario, ¿se hubiera producido el accidente? No, y alguno me puede decir, sí, porque seguramente iba pasado. No, no es cierto, no es cierto. ¿Estaba señalizada la gravilla? No, estaba señalizada el peligro, y está señalizada con la señal de peligro de curva peligrosa a la izquierda, curva peligrosa a la derecha, una encadenación de curvas peligrosas y luego viene otra curva a la izquierda. Y en esa tercera curva a la izquierda es donde pierde el control. Entonces, ¿qué pasa en esa tercera curva que tenemos hacia la izquierda, en ese trazado hacia la izquierda, para que se caiga el motorista? ¿Por qué no se cayó las dos veces anteriores, en la curva anterior y en la curva anterior, con la señalización que había, que obraba en ese momento y que sigue estando en esa carretera, en la SO 382, que está diciendo que hay curvas peligrosas? Pues mirad, no se cayó porque en la primera curva no había gravilla. ¿Y en la segunda curva había gravilla? Tampoco, por eso no se cayó. ¿Y en la tercera curva qué había? Gravilla. Entonces, ¿qué pasó? Que la pisó y se cayó. Y al rodar por encima de la gravilla y perder el control de la motocicleta, fue a rastras y se salió de la carretera. ¿Qué dice la ley con relación a la señalización de peligros? Pues que hay que señalizarlos entre 150 y 250 metros antes del peligro. Eso lo ordena la norma 8.1 IC, que es de obligado cumplimiento a través de lo que establece el anexo 1 del Real Decreto 1428 del año 2003. Pero, en este caso, en una circunstancial, la señalización circunstancial, que tendría que acogerse a la misma norma, no existía. Por lo tanto, como no tenemos ni la señal de pavimento deslizante, ni la señal de presencia de áridos en calzada, la de gravilla, proyección, etcétera, etcétera, pues no tenemos ninguna señal, ni siquiera la de peligro indefinido, que puedas decir, bueno, es que señalicé peligro indefinido. No tenemos ninguna señal que determine que esa situación de peligro, de gravilla, de presencia de gravilla, que es la que me voy a encontrar. Yo voy a pensar como conductor que la curva anterior estaba limpia, la segunda curva también estaba limpia y la tercera me imagino que está limpia y resulta que me he ido al suelo porque había gravilla. Más cosas que tengo que decir de todo esto, y así lo dije en sala también, es que cuando repasamos, por ejemplo, las imágenes de Google Maps, si os podéis ir al kilómetro 10.500 de la SO 382, veréis que de forma reiterada hay gravilla en ese punto. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Evidentemente hay gravilla, hay un camino que sale a la derecha, que la superficie pavimentada se ha ido deteriorando y cada vez que salen los vehículos por ahí meten gravilla en la calzada. Pero también hay gravilla que viene de antes en ese mismo trazado, en esa misma curva. Por lo tanto, estamos viendo que de forma reiterada nuestra administración pública, nuestro titular de la vía, nuestra Junta de Castilla y León, no mantienen esa curva en las mejores condiciones posibles de seguridad, porque casi siempre hay gravilla. En base a todo lo que se dijo en sala, ¿no? En base al buen trabajo de la abogada Marián, en base a las pruebas que se pudieron obtener a lo largo de todo este tiempo, que han sido más de 4 años, y en base a, yo creo que una buena praxis de análisis de la autoridad judicial, pues se crea una sentencia. Si el día 20 de marzo del 2024 yo entraba en el juzgado, 2 días después, y aquí tengo que felicitar a la autoridad judicial, 2 días después, el día 22 de marzo del 2024, la autoridad judicial saca sentencia. El juzgado es el contencioso administrativo número 4 Valladolid y la sentencia es la 84/2004, por si a alguien le interesa y quiere acceder a esa sentencia. El fallo es que se reconoce el derecho del demandante a la indemnización que se había solicitado en los primeros documentos, en el primer documento de responsabilidad patrimonial y en las valoraciones que se habían hecho, más intereses, y además se le condena a la Junta de Castilla y León en costas. Por lo tanto, señores, en esta ocasión debo felicitar a la autoridad judicial por su calidad de análisis y poner en el escenario en valor todo lo que allí se dijo, pero especialmente debo felicitar a la autoridad judicial por su celeridad, por su velocidad en dictar la sentencia. 2 días después teníamos sentencia. El proceso es malo, El 12 de octubre del 2019, unos compañeros sufren un accidente de tráfico. Conductor y acompañante salen a rastras y se salen de la carretera y sufren lesiones y daños en su motocicleta.
como consecuencia de la presencia de áridos en la calzada sin ningún tipo de señalización. Esto era octubre del año 2019. La sentencia la teníamos el día 22 de marzo del 2024. 4 años y 5 meses después. Este es el problema que tenemos con los contenciosos. Son largos, hay que esperar, hay que tener paciencia y hay que tener un buen enfoque, un buen abogado y muchas pruebas. Como anécdota, a sabiendas, tanto la autoridad judicial como la abogada de las víctimas como la abogada de la defensa de la Junta de Castilla y León, pues sabían que yo había sido guardia civil, había ejercido mi profesión como guardia civil durante 28 años. Entonces me preguntaron si existe un protocolo de actuación de la Guardia Civil en lo relativo a la vigilancia del estado y conservación de las carreteras. Claro, yo informé que efectivamente sí existe ese protocolo. Las normas para el servicio de agrupación del tráfico de la Guardia Civil establecen que cuando se encuentra una incidencia en la vía, pues se tiene que advertir de esa incidencia. Por otro lado, hay que recordar que a lo mejor circula un tío borracho por la carretera y la Guardia Civil no está ahí para saber si está borracho o no está borracho, para hacerle el control o no hacerle el control, pues no lo hace. O sea, que es que no todo funciona así. Primero hay que verlo, que está así. A lo mejor la Guardia Civil no ha pasado por ahí desde hace días. Eso por otro lado. Y por otro lado, aquí sí que va una queja contra las normas de la agrupación de la Guardia Civil, y una queja seria. Señores, no puede haber en las normas de la agrupación una disposición, una orden, que esté diciendo que el agente tiene que informar cuando la obligación por imperativo legal del agente es denunciar. Y tiene que denunciar los hechos que son constitutivos de infracción. Porque así lo ordena el Real Decreto Legislativo 6/2015 en su artículo 87, y así lo ordena el Real Decreto 320/94 en su artículo 4 en su punto 1. Deberán denunciar. Por lo tanto, no puede venir ningún general jefe de la agrupación de tráfico diciendo no, en vez de denunciar, hagan ustedes un informe. No, señores. No, señores. Jerarquía jurídica. Artículo 9 de la Constitución. Un Real Decreto Legislativo y un Real Decreto están por encima de la orden de un general. Y me queda solo advertir que efectivamente se ha ganado el caso, se ha ganado en su totalidad, pero que en muchas ocasiones tienes que aguantar, tienes que luchar por lo que crees que es justo y mantenerte ahí al pie del cañón para conseguir resultados 4 o 5 años después. Bueno, con esto os dejo, y aquellos que me habéis preguntado cuál ha sido el resultado del juicio del 20 de marzo del 2024, deciros que se ha ganado en su totalidad y que el fallo de la autoridad judicial ha sido condenar a la Junta de Castilla y León en costas y además ordenar que pague pues lo que tiene que pagar, el daño que ocasionó. Continuamos en esta lucha por los derechos e intereses de los ciudadanos y no conformaros, pelear por vuestros derechos.